Hoy le vamos a hacer una autopsia a los Simpson. Pero a ver, no para darlos por muertos, ni mucho menos, sino para entender de verdad cómo nacieron, cuál fue su momento de gloria, por qué cambiaron y sobre todo qué legado tan increíble han dejado en nuestra cultura. Es que en esta imagen se ve todo, ¿verdad? A la izquierda, esos garabatos, esos dibujos casi toscos de 1987, y a la derecha, la animación pulida y moderna que conocemos. Este salto visual tan bestia es, básicamente, el punto de partida de toda esta historia. La increíble evolución de una familia que en realidad nunca debería haber existido. Y claro, todo arranca aquí, con lo que fue literalmente un acto de pánico creativo. Algo que desató una revolución que nadie, pero es que nadie vio venir. Venga, vamos al lío. La historia es casi de película. Hay que imaginarse la escena. Matt Groening, a punto de perder los derechos de su obra principal, su cómic La vida en el infierno, se sienta en una sala de espera y, en cuestión de minutos, ¡zas!, se saca de la manga una familia disfuncional basada en la suya. Esos bocetos, que al principio eran solo un pequeño relleno en un programa de variedades, acabaron convirtiéndose, en la serie de animación más larga de la historia. ¡Casi nada! Pero ojo, y esto es súper importante, Groening no estaba solo en esto. Él puso el alma, ¿no? La estética, ese espíritu rebelde, pero fue Sam Simon quien le puso el cerebro. Él montó la sala de guionistas, que era una pasada, llena de gente de Harvard, y le dio a la serie esa estructura, esa inteligencia de sitcom clásica que la hizo brillante. Al principio, el rey era Bart. O sea, la Bartmanía fue un fenómeno mundial, de verdad. Pero los guionistas, que eran muy listos, se dieron cuenta de una cosa. El potencial cómico de Homer era infinito. Es que su estupidez no era simple, era casi poética, filosófica. Y ese cambio de foco, del hijo al padre, fue la clave que liberó todo el genio de la serie. Y con ese cambio entramos de lleno en lo que todo el mundo conoce como la Edad de Oro. Una época en la que los Simpson dejaron de ser solo una comedia para convertirse en el bisturí satírico más afilado de la televisión. Es que para entender la bomba que fueron los Simpson hay que pensar en cómo era la tele de los 90. Todo eran familias perfectas, moralinas, y de repente, ¡pum!, aparece esta familia amarilla diciendo a gritos lo que muchísima gente pensaba en voz baja. Fue una auténtica revolución cultural. La cosa se puso tan seria que llegaron a enfrentarse directamente con la Casa Blanca. A ver, que el mismísimo presidente de los Estados Unidos te mencione en un discurso para decir que su país no debería parecerse a tu familia, eso es que has tocado hueso. Y por supuesto, la serie le devolvió el golpe con un zasca memorable en un episodio. Pero es que su influencia fue más allá. Llegó a cambiar nuestra forma de hablar. Nos regalaron palabras para expresar frustración o indiferencia total. Do, que ahora está en el diccionario Oxford, o me, son palabras que usamos todos los días y que vienen directamente de Springfield, a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Claro que ninguna edad de oro puede durar para siempre, y aquí es donde la historia se complica un poco. Vamos a ver cómo la serie empezó a enfrentarse a cambios, a polémicas y a esa pregunta que se hacen muchos. ¿Perdió su magia? Esta es la gran pregunta, el eterno debate entre los fans. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta gente siente que la serie, que ya no es lo que era? Pues gran parte de la respuesta, al parecer, está en los showrunners, que son, para entendernos, los jefes de guionistas que marcan el tono. Durante la Edad de Oro, Homer era un zoquete, sí, pero tenía un corazón de oro. Luego, con Mike Scully, apareció lo que los fans llaman el jerk-ass Homer, un Homer mucho más egoísta, más mezquino, más pasado de vueltas. Y ya en la era más reciente, con Al Jean, la serie se ha vuelto más reactiva a la actualidad, y para algunos eso le ha hecho perder ese toque atemporal que tenía. Y a todo esto se sumó que la sociedad cambió. El caso de Apu es el ejemplo perfecto. Un personaje que durante años se vio como una parodia sin más, de repente empezó a ser visto como un estereotipo que podía hacer daño. Fue un momento clave que obligó a todo el mundo, a la serie y a los fans, a replantearse los límites del humor. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la recta final. Vamos a hablar de su legado, de esas famosísimas predicciones y de cuál es su sitio al final en la historia de la televisión. La pregunta del millón, la que inunda Internet cada 2x3. A ver, ¿son los Simpson una especie de oráculo? ¿Tienen una bola de cristal en la sala de guionistas o qué? Pues la respuesta, siento aguar la fiesta, no tiene nada que ver con la magia, tiene que ver con la inteligencia. Es que no es magia, es estadística aplicada. Si juntas en una habitación a algunas de las mentes más brillantes del país escribir chistes sobre la sociedad, no es que predigan el futuro, es que analizan las tendencias y las llevan a su conclusión lógica y a menudo absurda.
Lo de la presidencia de Trump en el año 2000 no fue una profecía, fue una sátira brutal sobre hacia dónde iba la cultura de la fama en la política. Vieron el camino y simplemente mostraron el final. Y ahora, para rendir homenaje a esta historia tan alucinante, vamos con una ronda rápida de datos y curiosidades que quizás no todo el mundo conoce. ¡Atención! $300.000. Más o menos. Eso es lo que cobra cada uno de los 6 actores de doblaje principales por cada episodio. Una cifra que te da una idea del monstruo comercial que es la serie. ¿Y la sintonía? Esa melodía que todo el mundo podría tararear ahora mismo, pues Danny Elfman la compuso en solo 2 días. 2 días. Alucinante. Esta es buenísima. Paul McCartney aceptó salir en la serie, pero puso una condición, que Lisa se hiciera vegetariana y lo siguiera siendo para siempre. Y así fue. Un Beatle cambió el guión para los restos. Y aquí llegamos a la clave de su legado. A ver, los Simpson hoy ya no son la vanguardia, no son la serie más rompedora. Pero es que no lo necesitan, porque ellos son los cimientos, son la base sobre la que se han construido series como South Park, Padre de Familia o Rick y Morty. Abrieron la puerta para que todo lo que vino después pudiera existir. Y al final, quizá la clave de todo es esta. Springfield en realidad no es un lugar, no está en ningún mapa. Siempre ha sido un espejo. Un espejo amarillo y deforme, sí, pero un espejo al fin y al cabo. Y durante más de 30 años nos ha estado mostrando, nos guste o no, quiénes somos.